Se debe evaluar la realización del plebiscito a raíz de la crisis sanitaria. El debate está instalado tras las declaraciones del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien señaló que le hace de todo sentido racionalizar el cronograma electoral. Para hablar de este tema y otro de la contingencia, nos acompaña Catalina Pérez, presidenta aquí tengo el dato, diputada y presidenta del Partido Revolución Democrática. Me faltaba el dato, diputada, perdone, en la presentación. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, bien, no te preocupes, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, bien. Diputada, para lo primero preguntarle justamente lo que estábamos revisando a continuación, la última información que estábamos revisando, el cierre de cuenta del ministro Jaime Mañalich, que cerró su cuenta de Twitter ante amenazas, intolerancia, dice él. Un poco parecido, quizás no hemos conocido el tenor de la denuncia, lo que le sucedió la semana pasada, hace algunos días, a la presidenta del Colegio Médico. ¿Cómo lo evalúan ustedes el caso puntual, por ejemplo, de Mañalich? Sí, yo creo que el ministro no ha estado a la altura de esta crisis. Sin embargo, eso en ningún caso justifica, ni amerita, ni valida que se lo trate con amenazas, insultos o cualquier, digamos, método que falte el respeto a un representante, a una autoridad o a cualquier persona. Así como condenamos las amenazas que se le hicieron a Isquia Siches desde el Colegio Médico, me parece que son igualmente condenables las amenazas a cualquier persona y también, por cierto, al ministro Mañalich. Diputada, a ver, lo segundo, preguntarle por el tema de lo que hemos estado discutiendo en política, sobre todo las últimas dos jornadas. Tiene relación con las palabras del ministro Blumel, el tema de la emergencia sanitaria, esto de comenzar o quizás abrirse a discutir el tema del cronograma electoral y también las palabras del presidente, que él, más que amarrarlo con el tema sanitario, lo amarra con la crisis económica. ¿Cómo lo analizan ustedes ambas declaraciones? Sí, a ver, bastante incomprensible e incoherente tanto las declaraciones del ministro Blumel como aún más incomprensible las declaraciones del presidente Sebastián Piñera. Yo todavía no termino de entender cuál es el vínculo entre una crisis económica y la realización de un acto democrático. Una democracia sana no suspende sus elecciones y un presidente que cree en la democracia no relativiza la necesidad de que los chilenos y chilenas puedan elegir, digamos, su destino en un proceso político tan importante como el proceso constituyente. Yo creo que el miedo que el oficialismo le tiene a que la gente decida que el proceso constituyente siga su curso les juega una mala pasada en una articulación que hasta desde su propio sector califican de orquestada. Y creo que en realidad va a caer por su propio peso. La ciudadanía va a hacer evidente la necesidad de que el proceso constituyente continúe y la verdad es que la postergación del plebiscito hoy día ni siquiera forma parte de la conversación, por más que el gobierno se haya empecinado en aquello. Sí, justamente tú mencionabas en la respuesta a lo que señaló hoy día la diputada Jimena Sandón de RN, está todo orquestado para que el plebiscito no funcione. ¿Usted también lo creen así, como lo dice la diputada Sandón, de las palabras del ministro Blumel? Porque al final lo que habla el ministro Blumel por lo menos es que se podrían abrir a la discusión, lo mismo que el presidente, pero con diferentes causas, más que poner arriba el concepto de posponer un plebiscito. Sí, es que parece tan inentendible, tan inexplicable que la verdad uno no puede sino pensar que responde a una operación política. Hoy día uno esperaría que la preocupación del gobierno no estuviese en el calendario electoral o en un plebiscito que va a ocurrir en 6 meses más, sino que estuviese en cómo garantizamos la estabilidad, digamos, económica de las familias que hasta el día de hoy no saben cómo van a llegar a fin de mes. Estaríamos esperando, digamos, que el presidente se preocupara de cómo garantiza medidas sanitarias que no pongan en riesgo la salud de la población. Entonces se genera un debate completamente artificioso y que a mi juicio o bien busca efectivamente orquestar la idea de que el plebiscito no funcione, cosa lo que les va a ir bastante mal, digamos, o bien busca desviar la atención de la tremenda crisis sanitaria, político, social, económica que hoy día atraviesan las familias chilenas. Entonces me parecen que estos voladeros de luces no resultan, insisto, tan inexplicables que uno ya empieza a buscar, digamos, motivos por los cuales estemos hablando de esto hoy día. El proceso constituyente va, eso quedó clarísimo. Además, en una amplia manifestación ciudadana que se realizó el domingo pasado, estuvimos ahí anticipando lo que hubiese sido votar por medio de votaciones electrónicas, incluso en diversos municipios, y esa celebración no la tuvimos el día lunes, pero la vamos a tener el 25 de octubre, no me cabe ninguna duda, tanto por el apruebo como por la Convención Constitucional. ¿Cómo evalúan ustedes cómo ha actuado el gobierno, sobre todo en esta crisis sanitaria, el rol del ministro Mañalich?
más que todo en los números, más que en la forma, vamos al fondo, un poco en los números, por lo menos uno ve hasta desde la OMS, han apoyado el trabajo que ha realizado el gobierno. ¿Cómo lo evalúan ustedes? A ver, yo creo que en primer lugar, gracias a la presión, a la acción de los expertos que el gobierno convocó, de la presión del propio colegio médico, el gobierno se dio a implementar medidas de aislación social que han logrado en algo controlar las curvas de contagio del virus. Lamentablemente el gobierno las últimas 2 semanas buscó hacer un cambio de esta estrategia que uno podría calificar como relativamente exitosa a la hora de lograr controlar la curva, buscando instalar estas ideas de nueva normalidad, de las cuales además respecto a las cuales ha tenido que retroceder además prontamente. Desiste a hablar de nueva normalidad y ahora cede a hablar de retorno seguro, y a mí me parece que ese es el camino, que está bien que el gobierno comience a escuchar tanto a los expertos, a los que no les avisa de este cambio de estrategia, pero sí los convoca para algunas cosas, como también a los propios trabajadores y trabajadoras, padres, madres, que hoy día no ven como una posibilidad enviar a sus hijos al colegio y que ven en las declaraciones del gobierno muchísima incertidumbre o falta de claridades sobre cuál es finalmente la estrategia sanitaria. Yo creo que cuando el gobierno ha escuchado, cuando el gobierno ha convocado, cuando ha abierto las puertas a ese diálogo, le ha ido bien. El problema es que pensamos, y creo que se ha reafirmado en la acción del Ejecutivo, que hay un enclaustramiento bastante grande de cuál es efectivamente el camino que en materia sanitaria están siguiendo. Hasta el día de hoy no tenemos claridad de la georreferenciación de datos, y creo que eso contribuye muy poco al necesario clima de unidad y colaboración que debiese primar, digamos, a la hora de enfrentar esta crisis. Pero también está la discusión con los casos incluso de xenofobia que hemos visto, el ataque a diversas personas que están sufriendo con el coronavirus, en que se ha usado incluso esos mismos casos. Se dice, a ver, si queremos entregar la información, ojo, porque puede pasar esto, se puede filtrar la información y que se repitan episodios como estos, ataques a personas de todo tipo de condición que tengan coronavirus. ¿Creen que podría ocurrir eventos como ese en el caso que se entregue información con mayor facilidad? A ver, no, aquí no estamos hablando ni de entregar datos, ni de entregar ninguna información personal de quienes estén contagiados. Nosotros no estamos de acuerdo con dichas medidas, por más que incluso se han impulsado en esos términos. Nosotros con lo que estamos de acuerdo es con que se transparenten los datos respecto de la disponibilidad de test, la disponibilidad de camas disponibles, la disponibilidad, digamos, perdón, la redundancia de ventiladores. El gobierno dice un día que llegan donaciones desde China de 500 ventiladores, al día siguiente el cónsul de China aclara que son 30 ventiladores de los que tiene noticia. Pedimos datos respecto de la georreferenciación de casos para poder ir evaluando cómo se va comportando las distintas comunas del país en los diversos sectores. Y esto no lo pedimos solo nosotros, sino que también el colegio médico, los equipos de epidemiólogos del país, y lamentablemente hemos visto cómo el gobierno se ha negado ahí a generar una política de transparencia de datos que nos permita desde la oposición y desde los diversos mundos de expertos en el área poder fiscalizar y aportar a la realización de una política pública que termine siendo responsable y que realmente dé garantías a los chilenos. Porque cuando el gobierno cambia de discurso de un día a otro, cuando no hay claridad de cuándo va a ser la vuelta a clases, porque el ministro dice que va a ser en mayo, pero luego se reúne con el colegio de profes a decir que en realidad no, cuando se habla de nueva normalidad, pero luego se habla de retorno seguro, creo que no contribuye en nada a la necesaria tranquilidad que las familias chilenas necesitan, y además no contribuye a poner el debate donde debe estar. Hoy día las familias chilenas se están preguntando cómo llegar a fin de mes, y no tenemos hasta el día de hoy ninguna política que le asegure a la clase media una relativa estabilidad económica para que realmente puedan quedarse en casa, y se continúa exponiendo a los trabajadores y trabajadoras. Hoy día depende del gobierno salvar vidas, y vemos cómo lamentablemente no se adoptan decisiones que vayan realmente en beneficio de la población. La quiero cambiar de tema, quiero ir más a la arena más puramente política. ¿Cómo evalúa usted esta reunión de diversos personeros ex de la concertación, muchos también de la oposición hoy día, esta reunión virtual con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que ha dejado tanta cola, tanta discusión, sobre todo por las palabras del presidente argentino en cuanto a que tiene que unirse la oposición para ser una opción y derrotar electoralmente a las fuerzas hoy día oficialistas? ¿Fue un error esa reunión? ¿Aportó sobre todo en el clima que estamos hoy día en el país? Yo le quito dramatismo a este tipo de encuentros. Considero positivo que diversos sectores políticos se reúnan con otros, conozcamos otras experiencias en otros países del mundo, no solamente desde la oposición, sino que también desde el oficialismo. Hemos visto cómo conjugan ahí diálogos, además en un continente donde evidentemente estamos enfrentando en conjunto
una pandemia. Me parece muy, muy interesante además la experiencia argentina al respecto, cuando muy claramente se busca proteger la salud de las personas y presidentes como Fernández plantean que una economía se recupera, pero una vida no. Y creo que son experiencias valiosas que podemos ahí de allí sacar aprendizaje sin duda, y creo que además la recomendación del presidente no, es una recomendación, digamos, bastante evidente en términos de la necesidad de que la oposición se una, y de verdad creo que polemizar respecto de ello no es el camino. No sé si lo que les interesa a los chilenos y chilenas es que digamos, los distintos sectores políticos estén polemizando respecto de una reunión o una jornada, digamos, de diálogo o conversación política, sino que más bien cómo solucionamos hoy día, insisto, la realidad por la que están atravesando las familias chilenas en la pandemia más grande de la última era, digamos. Porque también desde personeros también de la oposición, ayer conversábamos con Heraldo Muñoz, también uno lee declaraciones de otros personeros que dicen que derechamente fue un error, que en el fondo quizás no era el minuto, no era el lugar, no era la autoridad quizás de conversar cuestiones internas, de política interna chilena, con personeros externos, con un presidente del país vecino, justamente, y esto también explica, no es coincidencia que ayer vimos al presidente chileno con su par argentino conversando por 45 minutos, en un segundo, entre comillas, sin paz, podríamos decir, en un par de semanas. El primero relacionado con el coronavirus, el segundo con esta reunión. A ver, qué bueno que el presidente se reúna con otros presidentes y qué bueno que la oposición pueda dialogar también con su mismo equivalente, digamos, en términos de sector político en otros países. Yo creo que eso hoy día no puede estar en el centro del debate, que no puede ser eso lo que ocupe nuestro interés, y que en realidad nuestra obligación, incluso y nuestra responsabilidad, debe estar puesta en los temas que realmente le interesan a los chilenos, como la crisis sanitaria y la crisis económica por la que hoy día estamos atravesando. Cada uno tendrá su opinión, la respeto, pero creo que no vale la pena entrar en polémicas por esto. Creo que hay que restarle dramatismo a este tipo de encuentros que me parecen del todo saludables. Catalina Pérez, ahora sí, presidenta de Revolución Democrática, ahora no me equivoqué en el cargo. Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Que estén muy bien, nos vemos. Chao. Chao, chao.